Hola, bienvenidas, bienvenidos, esto es Tiempo de Mujeres. Hoy, 16 de enero, vamos a revisar la calidad moral que tiene el señor doctor en economía Ernesto Zedillo para venir a hacer las declaraciones que recientemente vino a hacer al ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el evento que hubo recientemente, Perspectivas Económicas para el año 2025. Bueno, él que fue presidente del año 1994 al año 2000, ¿qué calidad moral, con qué calidad moral se siente para venir a hacer las declaraciones que hizo? Él tuvo la oportunidad de desarrollar grandes políticas económicas en su sexenio. Él tuvo la oportunidad de llevar a nuestro país a grandes niveles como país, como una potencia económica a nivel mundial, porque tiene grandes conocimientos. Bueno, pues es doctor en economía. Y sin embargo, veamos todos los desastres y a todos los desastres que él hizo para los mexicanos en su sexenio. Y que hoy venga a querernos dar clases de cómo se debería de comportar los gobiernos de la Cuarta Transformación, cuando los resultados que dio a nuestro pueblo fueron pues por demás desastrosos. Miren, bueno, como todos sabemos, pues él llegó como presidente de la República por el partido del PRI, justamente pues durante el periodo del neoliberalismo. Lo antecedió Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República, y después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues lo asesinan, y entonces el que entra en acción pues es Ernesto Zedillo. Bueno, pues resulta que él, Ernesto Zedillo, es el responsable del desastre económico que se dio en nuestro país, y que en aquel diciembre de 1994 despertamos con la noticia que había falta de reservas internacionales, devaluación de nuestro peso mexicano en un 100%, una fuerte fuga de capitales, falta de liquidez y aumento de la deuda de nuestro país. Por supuesto, Carlos Salinas de Gortari pues nos iba a ser responsable de todo este desastre. Dijo que por las malas decisiones que había tomado Ernesto Zedillo, pues era él. Pero bueno, pues no nada más fue de echarle la culpa. O sea, Ernesto Zedillo después continúa con el desastre en nuestro país. Por supuesto, pues hubo un despido masivo de trabajadores en nuestro país. Los inversionistas extranjeros pues salieron huyendo de los mercados mexicanos. Ernesto Zedillo, bajo su mandato, pues se dio la matanza de Acteal, de Aguas Blancas, de El Charco y El Bosque. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares asesinaron a mujeres, hombres y niños, quienes se encontraban haciendo oración. Y bueno, pues de ahí resultaron 45 personas muertas, 26 personitas con heridas muy graves. Todos ellos eran indígenas tzotziles. También fue responsable de la masacre de campesinos en Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde pues el gobernador era un priista, Rubén Figueroa Alcocer.
Ernesto Zedillo también fue quien vendió los ferrocarriles nacionales, satélites, puertos y aeropuertos de nuestro país. También la distribución del gas natural. $40 millones de mexicanos se adicionaron a la lista de los pobres de México. Ernesto Zedillo fue el presidente que ordenó desmantelar la CONASUPO. O sea, desde entonces no tenemos CONASUPO. Pero bueno, aquí, entre sus grandes obras, que acaso viene a presumir hoy, el famoso Fobaproa. Zedillo dijo que pues iba a salvar a los ahorradores por la quiebra de los bancos. Y bueno, pues resulta que de esto, o sea, de lo que se comprometió a salvar por esta quiebra a empresas y a banqueros, pues resulta que solamente ayudó al 0.25 de los afectados, solamente sus amigos. De tal suerte que la deuda de México por este Fobaproa, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que había creado Carlos Salinas de Gortari en 1990, para que ya en 1994 pues lo utiliza Zedillo, ¿no? Utiliza Zedillo este fondo para rescatar, dijeron que a banqueros y empresarios. Ellos habían dicho que se trataba de, bueno, Ernesto Zedillo, de 175,000 millones de pesos le costaría el rescate. Sin embargo, la cifra aumentó a 3 billones de pesos. Esto es un dato que declaró nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual los mexicanos actualmente seguimos pagando esa deuda y pagamos entre 40 a 60 millones de pesos solamente por concepto de intereses cada año. Fíjense, en esos tiempos cuando nos engañaban a todos los mexicanos, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo sostenían que nuestro país iba a tener un crecimiento con todas estas políticas neoliberales, que nuestro país iba a tener un crecimiento del 4%, y en lugar de que creciera nuestro país, el Producto Interno Bruto decayó en un 6.2%. Dijeron que no habría inflación y que si habría, pues sería mínima. Bueno, pues tuvimos una inflación del 500%. También dijeron que nuestro peso estaba muy fuerte, pues se devaluó al 100%. Repito, el número de pobres aumentó en nuestro país. 40 millones más de mexicanos pasaron a la lista de la pobreza en nuestro país. Con ello, también pues dijimos, desaparece la clase media. Por eso hoy es muy importante resaltar todo el daño que este señor causó a nuestro país en su sexenio. Y que no tiene, decirle que no tiene ninguna calidad moral
ni necesitamos sus consejos, ni necesitamos sus opiniones con todo ese daño que sufrimos los mexicanos en su sexenio, donde debió haber demostrado sus conocimientos y que no lo hizo. Hoy los mexicanos no necesitamos que venga a hacer declaraciones para darnos consejos. Y también recordarles a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, como lo hemos dicho en otros videos, necesitamos estar muy despiertos, muy bien informados, con nuestra historia pasada y presente, muy pero muy presente. Todo lo tenemos que tener muy presente en nuestra cabecita para que nadie nos venga a engañar, para que nadie venga a querer difamar a los gobiernos que hoy hemos visto que están trabajando para sacar de ese agujero en el que estos personajes del neoliberalismo metieron a nuestro país. Por eso, pues una vez más reitero, los mexicanos somos gente buena y si nuestro objetivo hoy, que es alineado al de nuestra presidenta de la República, lograr ser la 10ª potencia económica en el mundo, entonces necesitamos estar, repito, muy despiertos, muy bien informados, con la historia de México muy presente para que nadie venga a engañarnos. Y también, una vez más digo, haciendo con excelencia, buscando la excelencia, cada día ser mejores mexicanos para lograr estos grandes retos que hoy se nos presenta a nuestro pueblo. Y que sí podemos con ello, que podemos con ello y que podemos con mucho más. Escuchemos cómo el gobierno de México responde justamente a estas declaraciones, a este personaje que hoy viene a querer darse baños de pureza cuando sinceramente no tiene un ápice de calidad moral para que los mexicanos lo escuchemos. Veamos. Un expresidente lanzando alertas por la supuesta pérdida de democracia en México, ataques con desinformación contra programas sociales y la compra consolidada de medicamentos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. México ha perdido la categoría de ser un país democrático. México parece, sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático. ¡Mentira! Las elecciones del 2 de junio de 2024 fueron las más grandes de la historia de México, con un total de 20.708 cargos en disputa, en la que participaron más de 1.500.000 mexicanas y mexicanos como funcionarios de casilla y en la que votaron 60 millones de ciudadanos. México no ha perdido la categoría de ser un país democrático, por el contrario, nuestro país está por convertirse en uno de los más democráticos del mundo con la participación de los mexicanos en la elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. 2. La transformación en México convirtió la democracia en tiranía. Nos fuimos a las urnas para decir transfórmese la democracia mexicana en una tiranía. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos, el 60% de los votos de la elección presidencial. El 14 de agosto de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo democrático de Sheinbaum como indican las leyes vigentes. Además, la Constitución mantiene al Supremo Poder de la Federación dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y su prohibición para que no puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. Por otro lado, la reforma al Poder Judicial no eliminó a este poder, por el contrario, busca fortalecerlo con la elección popular de sus integrantes. Una encuesta realizada por Buendía y Márquez reveló que el 63% de la población apoya la reforma al Poder Judicial y 59% considera que la elección de jueces por voto popular hará que la justicia responda a la gente. 3. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es para flojos y mantenidos.
¡Mentira! El programa Jóvenes Construyendo el Futuro no ofrece dinero a los beneficiarios sin llevar a cabo ninguna actividad. Su objetivo es apoyar a jóvenes de 18 a 29 años para que se capaciten laboralmente en empresas, talleres y negocios por 12 meses a cambio de un apoyo mensual, seguro médico del IMSS y una constancia de capacitación emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al concluir su estancia. Hasta julio de 2024 había beneficiado a 2.973.454 personas, de las cuales el 58% eran mujeres, con una tasa de contratación del 68% de las y los jóvenes una vez concluida su participación en el programa. 4. El gobierno de México terminó con el servicio profesional de carrera. ¡Mentira! La Secretaría de Buen Gobierno únicamente indicó la suspensión temporal de contrataciones del 10 de enero al 31 de marzo de 2025 y no una sustitución de las personas del servicio profesional de carrera por partidarios o militantes de partidos políticos. 5. Bueno, pues miren, es así como el gobierno de México pues nos alerta de cuántas mentiras vino a decir el señor Ernesto Zedillo, y que pues nosotros como mexicanos, repito, necesitamos estar muy despiertos, muy alertas, preparándonos cada día y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que hoy es tiempo de mujeres.